Hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones y los beneficios que nos trajo el Señor Jesús. Les aseguro que son más de 100, pero vamos a hablar de unos pocos, los más importantes que encontramos en la palabra de Dios. En verdad, hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito de sacarnos de las tinieblas a su luz admirable y de aquí de la tierra llevarnos al cielo para vivir por la eternidad con Él. Es el propósito de Jesús. O sea, Él vino para eso y Él vino a morir en la cruz. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de esto, pero miren, yo les invito a que abramos la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10 y verso 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice así la palabra, Juan 10, 10. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Miren ustedes, hermanos, en verdad, cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, en un lugar hermoso, en un paraíso, en un lugar donde la presencia de Dios estaba ahí todo el tiempo, donde no había enfermedad, no había dolencia, no había robos, no había más que santidad, amor, paz, gozo, eso había. Pero dice la Biblia aquí que el ladrón, que es Satanás, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar y destruir. Y él vino, engañó a Adán y a Eva y le robó la bendición de Dios, le robó todo eso y trajo la muerte, la enfermedad, el dolor y todo lo que vemos que está pasando en el mundo es por causa precisamente de eso. Pero ya Dios tenía un plan bien trazado para la humanidad. Él tenía un plan para luego que ese plan se ponga en práctica. Entonces, Dios quería salvar a la humanidad. Y ya en el libro de Génesis, capítulo 3, miren ustedes, Génesis 3:15, ya había una profecía que dice lo siguiente. Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando Dios estaba hablando con ellos después de haber pecado y les estaba diciendo, por haber pecado esto y esto y esto y esto les va a pasar. Pero, ¿qué le dijo a la serpiente? Porque la serpiente o la serpiente antigua que habla la Biblia, que es Satanás, engañó a Eva y luego Adán comió también del fruto y perdieron esa comunión con el Padre. Entonces Dios, en este caso, sentenció a la serpiente desde ya y ya le dijo, esto va a pasar más adelante, en el futuro. Entonces le dice aquí, haré que tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, a Satanás, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y un hijo suyo, que es Jesús, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. O sea, desde ya esta profecía, Dios la anunció y le dijo a la serpiente, mira, va a haber enemistad entre tu descendencia y la suya. Y la palabra le dice, y un hijo suyo, un hijo de la mujer, que es Jesucristo que venía al mundo, te aplastará, ¿qué dijo? La cabeza. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Miren, Satanás que tiene el imperio de la muerte, de la maldad. Satanás iba a ser aplastado. Jesús venía a quitarle el imperio de la muerte. Jesús venía a restaurar la comunión con el Padre. Ese es el propósito que vino Jesús. Entonces, la palabra dice que Jesús
pudo vencer a Satanás, y lo vamos a leer en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, por favor, veamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, verso 20. Lucas 11, 20, leo en la versión del lenguaje actual, dice: y si yo echo fuera los demonios con el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. Es muy difícil robar en la casa de un hombre fuerte y bien armado, pero si un hombre más fuerte que él lo vence, le quitará las armas, le robará todo y lo repartirá entre sus amigos. Entonces Jesucristo vino como el hombre más fuerte. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y Jesucristo le quitó el poder de la muerte al diablo. Dice aquí que él vino trayendo el reino de Dios a la tierra. Y Colosenses capítulo 2 y verso 15. Colosenses capítulo 2, verso 15. Leo algunas escrituras porque son muy importantes, mis hermanos, que podamos comprender claramente lo que dice la palabra. Colosenses 2:15 dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces, estas escrituras nos muestran con claridad que Satanás ha sido derrotado, ha sido vencido. Ahora, vamos a ver un poquito de los beneficios. Vamos a ver 4 beneficios rápidamente. Y es por eso, hermanos, que nosotros participamos de la Santa Cena, porque esos beneficios ya están en nuestro corazón. Amén. Eso es para quienes han recibido a Jesús en su corazón. Cuando una persona recibe el Evangelio es la buena noticia. La buena noticia es que estando muertos en pecados, vino Jesús a darnos vida y vida eterna. La buena noticia es que Jesús nos compró. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, muchos y todos los beneficios que Jesús nos trajo son ahora nuestros. Primer beneficio. Miren, hermanos, la palabra dice que Jesús tomó mi lugar en la cruz. Amén. Cierren los ojos por un momento. Todos cerremos nuestros ojos. Visualicemos en nuestra mente una cruz. Ahí está una cruz y ahí está colgado Jesús. Vemos a Jesús colgado en esa cruz. Ahora quítelo a Jesús y póngase usted ahí. Póngase usted ahí en esa cruz. Amén. Ahora puede abrir los ojos. Eso hizo Jesús. Él vino y tomó mi lugar. Amén, hermanos. Amén. ¿No nos alegra eso? Que estando muertos en delitos y pecados, rumbo a la condenación, vino alguien y tomó mi lugar. Amén. Amén. Entonces, Él tomó mi lugar en la cruz y el lugar de cada uno de nosotros para pagar el precio de todos mis pecados. Él sufrió en mi lugar. Miren, para que yo pudiera recibir el perdón de Dios sin hacer absolutamente nada, solamente creer. La palabra dice: vayan, prediquen el Evangelio a todo el mundo, a toda la creación. El que crea y se bautice será salvo. El que no crea será condenado. Entonces, la palabra nos muestra que Jesús pagó por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios
muestra su amor para con nosotros. ¿Qué más sigue? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Dice así: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora, miren ustedes, pero ahora, está refiriéndose, pero ahora que ya eres cristiano, que recibiste a Jesús, a eso está refiriéndose. Pero ahora, dice, a ver dónde estaba, ya. Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. El verso 14. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Miren, hermanos, Él le puso fin a la muerte. Le puso un estate quieto, no más, para que nosotros recibamos vida. Ahora hay algo interesante que dice aquí. La ley escrita estaba en contra de nosotros. ¿Cuál era esa ley escrita? ¿Saben cuál era? El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel. En Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá y punto. No había por dónde darle la vuelta. Dios es justo y Dios no se va en contra de su palabra. El hombre que pecare, ese morirá. La paga del pecado es muerte. Amén. Pero la segunda parte de este versículo, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Quién nos da alegría por eso? Miren ustedes qué hermoso, la paga del pecado, o sea, en la ley estaba escrito, pero miren lo que nos dice aquí en Colosenses, donde estamos leyendo, dice la palabra en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, era la ley escrita, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, ¿qué hizo el Señor? Supóngase que esta carpeta tiene unas 100 hojas y aquí están anotados todos los pecados que cometimos toda la vida. Y esos pecados, miren, la ley decía, mintió, muerte, robó, pena de muerte, adulteró, pensó mal, criticó, murmuró, pena de muerte. En el acta estaba escrito todos mis pecados. Pero ¿qué hizo Jesús? Imagínense la cruz ahí. Imaginémonos que esta es la cruz. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él dijo, a ver Juan, que hay un Juanito, cualquier nombre, cualquiera de nosotros. Él cogió esa lista y la puso en la cruz y la clavó ahí y dijo, cancelado. Ya no hay muerte, ahora tienes vida. Amén. Esto hizo Jesús con nuestros pecados. Él tomó ese decreto que me culpaba, que me decía que merezco la muerte, merezco la condenación, merezco el lago de fuego, pero Jesús se puso en la cruz, cogió mi lista y la clavó ahí, para que yo sea libre. Amén. ¿Cuántos son libres? Aleluya. Eso hizo el Señor. Amén. Yo les pregunto, hermanos, ¿creen que ese es un buen beneficio?
Es un buen beneficio, hermanos. Estando muerto, con la ley escrita, mereces el infierno eterno. Jesús dijo, yo voy en tu lugar. Me quitó de ahí y Él dijo, yo muero por ti. Amén. Ese es el beneficio más grande que podemos encontrar en la palabra de Dios para el ser humano. Y eso no es religión. Eso es salvación. Eso es lo que Cristo vino a hacer aquí a este mundo. Él no vino trayendo una religión nueva. Él vino trayendo salvación y vida eterna. Amén. Segundo beneficio es que Él me rescató de las maldiciones. ¿Saben ustedes que cuando dice la Biblia que Satanás vino a robar, a matar y a destruir? Él vino a destruir nuestra comunión con Dios. Él vino a robarnos las bendiciones de Dios, a robarnos la salud, a robarnos las finanzas, a robarnos la paz, el gozo, a robarnos todo lo que Dios había dado al hombre. Entonces, dice la palabra que cuando Jesús fue a la cruz, nos libró, nos rescató de las maldiciones. Gálatas capítulo 3, verso 13. Vamos al libro de Gálatas 3:13. Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estaba escrito en la ley que toda persona que va a una cruz estaba maldito, y crucificaban a los peores criminales de la historia, lo llevaban a la cruz, porque era una muerte la más horrible, porque antes de crucificarlo, lo azotaban. Y Jesús no solamente fue azotado, le pusieron una corona de espinas, lo abofetearon, lo escupieron, lo insultaron. Y imagínese usted con esas espinas. Usted si ha ido a algún lugar donde hay plantas de naranja, y cuando una planta es un poco tierna todavía, tiene unas espinas así, tópese ahí. Es tremendo. Entonces, más o menos así eran unas espinas que habían en el desierto. Hicieron una corona y se la pusieron en la cabeza. ¿Y qué significa eso? Que esas espinas que fueron tomadas del desierto, quiere decir que ahí en un desierto no hay vida, no hay agua, no hay pan, no hay comida, no hay frutos, no hay nada, solo hay espinos. Y la palabra dice que habían abrojos, espinos, sol de día, frío en la noche y polvo. Y tomaron esos espinos, hicieron una corona y le pusieron a Jesús en la cabeza, y ahí llevó la maldición de la pobreza. Amén. ¿Para qué? Para que en Cristo seamos enriquecidos. Y no está hablando de cosas materiales, también son parte, pero está hablando de la riqueza espiritual, de la gloria que nos espera en el cielo. Amén. Porque una persona aquí en este mundo, por más bienes que tenga, puede estar forrado de dinero, pero es pobre para con Dios. Se muere y ahí se acabó todo. Y la eternidad, ¿dónde va a pasar? En el infierno. Pero Cristo vino y nos redimió, hermanos, de la maldición, de la pobreza, de la maldición de la enfermedad también, porque dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Hay muchas escrituras de eso, pero no quiero alargar mucho. En verdad, Jesús llevó en su cuerpo nuestros dolores, y por sus llagas, dice la palabra, fuimos nosotros curados, espiritualmente y físicamente también. Él puede traer sanidad. Así que si usted está enfermo, doble rodillas y ore. Si su hijo está enfermo, ore, póngale su mano. Señor, tú
Tu palabra dice, pondrán la mano sobre los enfermos y, ¿qué más dice? Y sanarán. Amén. Creamos eso. Jesús llevó entonces y también llevó la maldición de la muerte, que es lo peor. Beneficio número 3. En el beneficio número 3 dice la palabra que el Señor llevó nuestra naturaleza de pecado, o sea, Él vino y al recibirlo a Jesús en nuestro corazón, Él nos da de su naturaleza, de la naturaleza celestial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar con Él, para que podamos amar a los demás, para que podamos perdonar, para que podamos vivir haciendo su voluntad. Amén. Entonces, dice la palabra que Él nos vistió con vestiduras de salvación. Amén. Isaías capítulo 61, verso 10. Isaías 61, 10. Dice aquí la palabra, en gran manera me gozaré. ¿Cuántos se gozan en gran manera? Hermanos, bueno, lo leo primero. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Entonces, la palabra dice que el Señor nos vistió con vestiduras de salvación. Para vestirse con una ropa nueva, ¿qué hay que hacer primero? Despojarse de la vestidura anterior, del viejo hombre que está viciado, dice la palabra, en el pecado. Entonces, viene el Señor, nos perdona, nos lava con su sangre y nos da una nueva vestidura con la cual podemos llegar al cielo, si no, no se puede entrar. Amén. Eso no lo da la religión, eso no lo da las buenas obras, eso lo da el Señor cuando uno le dice, Jesús, lávame con tu sangre, límpiame de mis pecados, ven a mi corazón, quiero caminar de hoy en adelante y vivir para ti. Amén. Entonces, Él nos viste con una vestidura que es con la vestidura con la cual vamos a ser transformados cuando suene la trompeta. Amén. ¿Cuánto estamos esperando al Señor? Hermanos, pronto, pronto viene el Señor Jesús a la tierra. No falta mucho. Estamos ya viviendo tiempos en los cuales las señales nos muestran con claridad que todos los acontecimientos del fin están viniendo ya cada vez acelerándose más y más y más. Todas las noticias que vemos son en verdad señales de que Él viene pronto. Así que esas vestiduras las tiene que tener toda persona que quiere irse al cielo. Amén. Y hermanos, en verdad la religión, nada, ningún hombre, nadie puede dar esas vestiduras, sino solamente el Señor Jesucristo cuando entra al corazón y nos cambia de adentro hacia afuera. Amén. Y Él nos transforma. Muy bien. Cuarto beneficio es que el Señor nos ha dado vida eterna. Amén. Miren, usted pregúntele a cualquier persona que no conoce de Dios, puede tener su religión. Casi todo el mundo cree en alguien, tiene una religión. Pero usted le pregunta, si en este momento te mueres, ¿a dónde te vas? Si él dice, no sé a dónde iré, donde Dios me ponga, es claro y seguro que esta persona aún no conoce a Jesús. Puede ser también que es una persona que recién se convirtió y todavía no conoce bien las Escrituras.
pero su vida ha cambiado. Entonces la palabra dice que el mismo Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y cuando una persona nace de nuevo, se da cuenta que ahora ya quiere perdonar, ahora quiere leer la palabra, quiere compartir la palabra a medio mundo, porque ahora siente en su corazón ese cambio. Amén. Entonces, miren, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 24, dice la palabra: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? ¿Va a tener vida eterna? ¿Cómo dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿dónde lo dijo Jesús? ¿Estando en el cielo o estando aquí en la tierra? Cuando Él vino aquí a la tierra y estaba compartiendo el mensaje del reino de Dios que había traído, Él le decía a la gente: miren, de cierto les digo, que el que oye mi palabra, en otras, lo que estoy hablando en este momento, lo que estoy predicando, el que oye y cree y lo recibe, entonces el Señor dice, tiene vida eterna. No dice va a tener, no, tiene vida eterna. ¿Cuántos están seguros de la vida eterna, hermano? Estamos seguros, 100% seguros. Esto es muy importante, hermanos, muy importante, porque cuando Jesús entra al corazón, hay un cambio, hay una transformación. La palabra dice: de modo que si alguno está en río de vida, ¿o en qué religión? Miren ustedes, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, puede ser que sea, no, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron en el recuerdo. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Miren qué beneficio tan tremendo. Y ahora nosotros, el beneficio tan grande de recibir la vida eterna es que aquí en la tierra nosotros podemos entrar al cielo con nuestra oración. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, tenemos el cielo abierto. Jesús le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita, cuando Natanael se iba acercando, porque lo traía Felipe. Y el Señor le dice: aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, es íntegro. ¿Y cuándo me conoces?, le dijo Jesús. ¿Desde cuándo me conoces? Desde cuando estabas debajo de la higuera, ahí te vi, antes de que Felipe te encontrara. Y él le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creyó, declaró que el que le estaba hablando era nada menos ni nada más que el Hijo del Dios vivo y verdadero. Amén. Y él le dijo: porque te dije eso, ¿crees? De hoy en adelante verás los cielos abiertos. Amén. Entonces la persona que cree en Cristo Jesús tiene los cielos abiertos, hermanos. Y tenemos que orar de tal manera porque Él nos está escuchando. Jesús, cuando fue a la cruz y murió en ese momento, se abrió el velo, la cortina que dividía del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que una persona ahora en Cristo pueda entrar libremente a la presencia de Dios y tener comunión. Y eso es lo que vino a hacer Cristo, a restaurar lo que el hombre había perdido, la comunión con el Padre. Amén. Entonces, mis hermanos, leemos esta última escritura en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10.
Dice así la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces dice la palabra, mis hermanos, que teniendo un gran sacerdote, hermanos, este gran sacerdote fue a la cruz, murió por nosotros, para restaurar nuestra comunión con el Padre. Él no vino a traernos una nueva religión, Él vino a traernos vida, Él vino a traernos la salvación y restauró la comunión que Adán y Eva perdieron. Así que cualquier necesidad que tengamos, lo que tenemos que hacer es: Señor, gracias, porque ahora puedo entrar al trono de la gracia. Se llama trono de la gracia porque realmente nosotros no nos merecíamos nada. Nadie merece nada, hermano. Merecemos el castigo eterno. Pero Cristo, como Él vino y pagó por mí y restauró esa comunión, y cuando entro al cielo a orar, orando, entramos a la presencia de Dios, el Padre no me ve a mí. Me viera a mí y dijera: no, lo ve a Jesús en mí. Y Jesús está como abogado. Y Jesús está diciendo: mira, déjalo entrar, escúchalo. Amén. Pero ese abogado pronto viene, pero no como abogado, él ya viene como juez. Así que ahora hay tiempo. Pongámonos de pie.